Existen falsificaciones en todos los órdenes, falsificaciones en la ciencia, falsificaciones en la economía, falsificaciones en el arte, falsificaciones en la literatura, falsificaciones de identidad, pero también falsificaciones en la moneda, en los billetes. Pero queridos amigos, lo más triste es que también hay falsificación en lo religioso. La más funesta falsificación que se ha conocido es la que el hombre le ha hecho a la ley de Dios. Y quiero que en este día podamos compartir con la gracia del Señor la falsificación que le han hecho a la ley de Dios. Es posible que muchos de ustedes estén recitando los mandamientos, pero no como están en la palabra del Señor. Y quiero invitarles en esta mañana que por la gracia de Dios estudiemos juntos este tema, la más funesta falsificación. La más funesta falsificación es la que se le ha hecho a la ley de Dios. Y quiero invitarles a que juntos abramos la palabra del Señor y podamos mirar qué dice la Biblia acerca de los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Se dice que la ley de Dios sirve para regir la conducta humana en cuanto a lo moral. Entonces, quiero que abremos la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, que ahí vamos a encontrar los mandamientos de la ley de Dios. Me permito leer y les invito también para que juntos allá en su casa, si tienes la Biblia católica, sácala. Si tienes la Biblia hebrea, puedes hacerlo, que los mandamientos en todas las Biblias son los mismos. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante dice: Entonces Dios habló estas palabras diciendo: Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí. Este es el primer mandamiento que presenta la palabra de Dios. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Prohíbe hacer imágenes, prohíbe tenerlas, pero también prohíbe adorarlas. Estas tres cosas Dios las prohíbe en el segundo mandamiento que está aquí en la palabra del Señor. Vamos al tercer mandamiento. El tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7. Dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Este es el tercer mandamiento que presenta la palabra del Señor. Vamos al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, que dice la palabra de Dios así: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. El cuarto mandamiento nos invita a descansar un día a la semana. Pero no es el día que yo quiera, sino el día que Dios elige. ¿Y Él eligió qué día? Eligió el séptimo día de la semana, es decir, el día sábado. El quinto mandamiento:
honra a tu padre y a tu madre para que sus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. El sexto mandamiento es no matarás. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no robarás. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo mandamiento nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos 10 mandamientos, Dios mismo los habló a toda la congregación en el monte de Sinaí. Y luego los entregó escritos. La palabra de Dios dice que los entregó escritos en 2 tablas de piedra. De toda la Biblia, queridos amigos, lo único que Dios escribió con su propio dedo fue su santa ley. Él inspiró a los profetas, inspiró a Moisés a escribir el Pentateuco, inspiró a Samuel, inspiró a David, al salmista, a Salomón para que escribiera Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Daniel, y todos los profetas les mostraba por sueños o por visiones. En el caso de Moisés le hablaba personalmente, dice la palabra de Dios, pero los 10 mandamientos no se los confió a ningún ser humano, sino que él mismo los escribió en 2 tablas de piedra. Les invito a que vamos juntos a Éxodo 31, versículo 18, que ahí nos confirma lo que les estoy diciendo. Éxodo 31, 18 dice, cuando el Señor terminó a hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Toda la Biblia, queridos amigos, fue escrita por seres humanos. Pero los 10 mandamientos, Dios mismo los escribió con su propio dedo. Ahí en Deuteronomios capítulo 4, versículo 12 y 13 también dice, y el Eterno habló en el fuego, oísteis el sonido de sus palabras, mas a excepción de oír sus palabras ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó cumplir los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios escribió esos 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. La palabra de Dios dice que estaban escritas por ambos lados. ¿Por qué 2 tablas? Porque en una tabla estaba escrita el amor a Dios, que son los primeros 4 mandamientos. Y en la otra tabla, entonces encontramos el amor al prójimo, que son los posteriores 6 mandamientos. Hay mucha gente, queridos amigos, que dice, cuando hablan de la ley, dice, son 613 leyes. Y es cierto, pero la ley de Dios es aparte de esas leyes, porque Dios las escribió en 2 tablas de piedra y la Biblia dice que no añadió más. Dios solamente nos pide hoy la observancia de esos 10 mandamientos, porque en esos 10 mandamientos está concentrado el carácter de Dios. Y más adelante vamos a tratar un tema de cómo Dios se representa en su santa ley. El libro de Deuteronomios capítulo 5 versículo 22 dice, estas palabras habló Dios el Eterno a toda vuestra congregación en el monte de Sinaí, en medio del fuego, la nube y la oscuridad, con potente voz, y no añadió más. Analicen que solamente escribió los 10 mandamientos y dice, no añadió más. Es decir, de parte de Dios, de parte del dedo de Él, solamente los 10 mandamientos los escribió en 2 tablas de piedra y no añadió más. Y dice la última parte del versículo, las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio a mí, dice Moisés. No añadió más. En las 2 tablas de piedra solo estaban escritos los 10 mandamientos. Allí no estaba ninguna otra ley, ni circuncisión, ni ritos, ni ceremonias, ni ninguna de las otras leyes que Dios dio al pueblo. Hoy muchos dicen que la ley, que el que guarda la ley tiene que circuncidarse, que ofrecer sacrificios y todas las otras leyes. Pero lo que Dios escribió con su propio dedo fueron los 10
mandamientos. Estos 10 mandamientos, según la palabra de Dios, debían estar firmes porque no podían cambiarse. Y vamos a citar los versos donde así lo confirman. Quiero que me acompañen, hermanos, buscando Salmos 89, versículo 34, dice: no violaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Dios dice en su palabra que Él no va a cambiar, que Él no va a cambiar su ley, porque Dios es un ser omnisapiente. Hay mucha gente que dice, lo que pasa es que Dios cambió su ley porque Dios vio que esa era una ley defectuosa. Y yo le digo, querido hermano, el Dios que tú crees es un Dios que no es omnisapiente entonces. Porque la Biblia dice que Dios sabe las cosas antes de suceder. Si Dios iba a colocar una ley defectuosa, o sea que Dios no sabía que esa ley era defectuosa, ¿o para qué la colocó? Queridos amigos, la ley de Dios nunca iría a cambiar porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Salmo 111, versículos 7 y 8 dice: las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Los 10 mandamientos son eternos. Los 10 mandamientos nunca van a cambiar. Salmo 119, versículos 151 y 152 dice: cercano estás tú, oh Dios, y todos tus mandamientos son verdad. Hace mucho que entendí tus mandamientos, que para siempre los has establecido. El salmista dice: yo entendí que los mandamientos para siempre los has establecido. Es decir, los mandamientos nunca irían a cambiar. Hoy muchos dicen que cuando Jesús vino, Él cambió la ley. Pero vamos a mirar las palabras de Jesús para ver qué dijo Él acerca de eso. En el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17, el Señor Jesús expresa, dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para invalidar, sino para cumplir. Porque os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota, ni un punto de la ley perecerán hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesús no habló de anular la ley. Jesús la cumplió. Y queridos amigos, nos pide también a cada uno de nosotros que la cumplamos, que la obedezcamos, porque la Biblia dice que el amor a Dios se refleja en la obediencia a los 10 mandamientos. Hoy mucha gente expresa, tal vez con sinceridad, que aman a Dios, pero no guardan los mandamientos. Y la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso está en San Juan 14, versículo 15. Pero también Jesús nos dio un ejemplo, y el libro de San Juan capítulo 13, versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así como Jesús hizo, así nos invita también a nosotros a hacer. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 15, versículo 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos invita a guardar los mandamientos así como Él los guardó. Hoy mucha gente dice que están siguiendo a Jesús, al Señor Jesús de la Biblia, pero no están guardando los mandamientos. Hoy mucha gente dice que son seguidores y se llaman cristianos. Pero el 1 de Juan capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en otras versiones dice: debe hacer lo que Él hizo. Sin embargo, queridos hermanos, estaba profetizado de que vendría un poder que cambiaría los tiempos y cambiaría la ley. Aquí en la tierra, claro está. Porque Dios no ha cambiado su ley. Dice: intentará cambiar los tiempos y la ley. La profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 25 dice: hablará palabras contra el Altísimo
y a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Intentará cambiar la ley. Pero la ley de Dios, ya miramos versos atrás, donde nos dice que es eterna, que no se puede cambiar. Pero este poder le ha hecho creer al mundo que fue Dios quien cambió su ley. Y hoy existen dos clases de mandamientos. Están los mandamientos de Dios como están expresados en la Biblia, pero también están expresados los mandamientos que hoy conocemos en el catecismo o que nos han enseñado desde niños. Y muchos estamos repitiendo la ley, pero no la ley de Dios, sino la ley de los hombres. La ley de Dios ha sido cambiada. Y yo te invito, querido amigo, creyente en la Biblia, que quiere obedecer, que analiza cuáles mandamientos te han enseñado en la iglesia. Yo he compartido, por la gracia de Dios, con varios pastores. Y en cierta oportunidad, compartiendo con uno de ellos, hablando de los mandamientos, entonces yo le dije, pastor, ¿tú te sabes los mandamientos? Y él me dice, claro. Yo le digo, recítamelos. Y comienza a amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honra a padre y madre. Yo le dije, pastor, esos mandamientos no son los que están en la Biblia. Dijo, ¿cómo? Yo le dije, sí, esos mandamientos son los que están en el catecismo. Entonces me dice, un momento, pare un poquito allí. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a la Biblia. Entonces cogimos la Biblia, la analizamos y le digo, ¿se da cuenta que hay un mandamiento que aquí no está? El mandamiento de las imágenes no está aquí, en los que usted me está diciendo. Dice, sí, hermano, tiene razón. Compartimos muy bonito con él. Y hoy, por la gracia de Dios, es un pastor que enseña los 10 mandamientos, no 9. Porque hay algunos que enseñan 8, otros enseñan 9. Entre 8 y 9 está la cosa. Pero la Biblia dice que son 10 mandamientos. Entonces dijimos que hay 2 mandamientos, los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. Vamos a comprobar lo que le estoy diciendo en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 6 en adelante. Dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mire que la Biblia estaba anunciando que los mandamientos de Dios iban a ser invalidados por vuestra tradición. Versículo 7, Mateo capítulo 15, versículo 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí encontramos que la misma Biblia dice que iban a haber mandamientos de hombres, pero también la Biblia expresa cuando Él dice, guardad mis mandamientos. ¿Por qué Jesús dijo mis mandamientos? Porque Él sabía que iban a haber otros mandamientos que mucha gente iba a seguir, que mucha gente iba a obedecer, que mucha gente iba inclusive a predicar. Y por eso yo quiero que en esta mañana podamos comparar la ley de Dios y la ley de los hombres, los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, porque solamente hay 2. En una oportunidad conversando también con un hermano en la calle, y él me dice, ¿usted a qué iglesia pertenece? Porque, entonces yo le digo, él dice, porque yo tengo entendido que solamente hay 2 iglesias. Yo le digo, no hermano, iglesias hay muchas. Y él dice, en la Biblia yo solamente he encontrado 2 iglesias. La iglesia del Señor y la iglesia de Satanás. Y me pongo a analizar y digo, pues sí, tiene razón. Solamente 2 iglesias. Usted ve Apocalipsis, encuentra la iglesia de Dios ahí en Apocalipsis capítulo 12. Y la gran ramera en capítulo 17. Solamente 2 iglesias, ahí no presenta ninguna más. Entonces, así como hay 2 iglesias, también hay 2 clases de mandamientos. Recordemos, queridos amigos, que para poder Satanás engañar, tiene que traer parte de verdad. Pero una verdad incompleta es que es una completa mentira. Es como si yo le dijera, mire hermano, tómete este vasito de agua
pero solamente le eché una sola gotica de cianuro. ¿Tú te lo tomarías? Yo estoy seguro que no. Yo tampoco lo haría. Hermanos, la verdad de Dios es completa. Y por eso vamos a analizar los mandamientos como nos los enseñaron desde niños, los mandamientos del catecismo, y vamos a analizar los mandamientos como están en la palabra de Dios. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Comparémoslo con el catecismo. Si tú tienes el catecismo en tu casa o si se lo sabes, compárelos. El primer mandamiento del catecismo es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, según la Biblia, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Pero queridos amigos, este mandamiento no está en el mandamiento de los hombres, en los mandamientos del catecismo. Si usted analiza el segundo mandamiento en el catecismo es no jurar su santo nombre en vano. Tercer mandamiento, según la Biblia, dice: no tomarás el nombre del eterno tu Dios en vano, porque no hará por inocente aquel que tomare su nombre en vano. Pero el tercer mandamiento del catecismo es santificar las fiestas. ¿Y cuáles fiestas? Piensen cuáles fiestas. En un tema pasado creo que miramos un poquito acerca de eso, donde dice que todo católico cristiano tiene que guardar el domingo, Epifania, Navidad, las fiestas de todos los santos. Pero la Biblia, ese mandamiento no lo encuentra usted en la Biblia. Ese mandamiento fue cambiado. ¿Y fue cambiado por cuál? Por el siguiente, que es el cuarto mandamiento. Porque en la ley de Dios se le hicieron varios cambios. El segundo mandamiento lo quitaron de la Biblia, lo quitaron de la ley de Dios. El cuarto mandamiento lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? Por santificar la fiesta. Por eso hoy casi nadie predica que el sábado es el día de guarda. Todo el mundo dice el domingo. ¿Quién puso el domingo? Lo impuso la iglesia madre. Pero el 10º mandamiento, para volver a cuadrar los 10, entonces lo dividieron. Dividieron los 10 mandamientos y por eso en esa división que se hizo, se completaron los 10 mandamientos. Vamos a seguir comparando. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, pero el 7º día es reposo para el eterno tu Dios. No hagas en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y en el día sábado descansó. Por eso Dios bendijo el sábado y lo santificó. Este es el cuarto mandamiento de la Biblia. Pero cuando usted va al catecismo, el cuarto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento, según la Biblia, es: honra a tu padre y a tu madre. Ahí se van saltando uno va más adelantico que el otro, porque recordemos que el segundo lo quitaron y el cuarto lo cambiaron. El quinto mandamiento del catecismo es: no matarás. El sexto mandamiento de la Biblia es: no matarás. Y el 7º del catecismo es: no cometerás adulterio. El 7º de la Biblia, es: no cometerás adulterio. Y el 8º: no robarás. Y así sucesivamente va saltándose uno sobre otro. El 9º mandamiento de la Biblia es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 9º del catecismo es: no desear la mujer del prójimo. El 10º de la Biblia es: no codiciar la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el 10º mandamiento del catecismo es: no codiciar los bienes ajenos. Analicemos que el 9º mandamiento del catecismo y el 10º es uno solo, que está en no codiciar.
desear y codiciar es la misma cosa porque son palabras sinónimas. La ley de Dios nos muestra, queridos amigos, en qué condición nosotros estamos. Por eso Satanás siempre ha querido pelear contra la ley. Y Satanás fue el que puso ese sentir para que se cambiara la ley de Dios, porque Dios sabe que la ley es bendición para nosotros. Pero Satanás también sabe que si nosotros guardamos perfectamente la ley, como está en la Biblia, vamos a recibir mucha bendición. Hoy es normal escuchar y decir, es que la ley es maldición. Pero la ley de Dios no es maldición. La Biblia dice que la ley de Dios es bendición. Es más, la Biblia nos muestra que la santa ley de Dios nos muestra si estamos en la verdad o no. Es una señal para saber si estamos en la iglesia verdadera. Por eso, usted ha escuchado, querido amigo, que hay muchos predicadores que dicen, yo conozco a Dios hace 20 años, conozco a Dios hace 15 años, hace 30 años. Y yo les digo, ¿cómo demuestra usted que usted conoce a Dios? Porque la Biblia da una señal. Y primero de Juan capítulo 2 versículos 13 y 4 dice, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es más fácil que pase el cielo y la tierra que cambiarse un punto de la ley. La Biblia también dice que los mandamientos de Dios iban a estar por 1000 generaciones. Y si usted analiza, le invito a que lea Mateo capítulo 1, que ahí nos dice cuántas generaciones hubo desde Abraham hasta Cristo. Y más o menos podemos sacar la cuenta cuántos hubo desde la creación hasta Abraham, mirando la genealogía. Ahora analicemos cuántas generaciones irán desde Cristo hasta nuestro tiempo. ¿Será que ya van 1000? Porque la Biblia dice que los mandamientos irían a estar por 1000 generaciones. Deuteronomio 7, versículo 9 dice, reconoce pues que el Eterno tu Dios es fiel, que guarda su pacto y su constante amor por 1000 generaciones a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Malaquías capítulo 3, versículo 6 también dice, porque yo el Eterno no cambio. Hebreos 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso, queridos amigos, se le ha hecho un cambio a la ley de Dios, pero Dios no está contento con ese cambio, porque eso es obra del enemigo, es obra de Satanás. Inclusive la Biblia dice que cualquiera que le quite algo a la palabra de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida. O cualquiera que le añada, Dios añadirá también las plagas que están anunciadas en el Apocalipsis. Por eso, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 dice, advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Pero si alguno quita algo de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describen en este libro. Queridos amigos, Dios desea que nosotros podamos guardar los mandamientos como están en la Biblia. Que no sigamos los mandamientos de los hombres, porque la Biblia dice que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. San Mateo capítulo 15, versículo 6 en adelante, ya lo leí, lo voy a volver a citar. Dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es en vano si estamos guardando la ley de los hombres. Hoy la mayoría de gente, el domingo lo tienen como día de congregarse. Pero yo les invito, muestren con la Biblia dónde está escrito.
No hay un pasaje. Pero la Biblia manda, el sábado es día de santa convocación. El sábado es el día de reposo. El Señor Jesús dice, Jesús, como acostumbraba, iba el sábado a la sinagoga. Lucas 4:16. Y los apóstoles, Hechos 18:4 dice, Pablo asistía todos los sábados a la sinagoga. Y 1 Corintios 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Por eso, queridos amigos, hoy yo te invito a ir a la Biblia y comparar sus mandamientos, como están en la Biblia y como se lo están enseñando donde tú asistas. Y te darás cuenta a quién estás siguiendo. Si estás siguiendo los mandamientos de Dios o estás siguiendo los mandamientos de los hombres. Dios te bendiga, es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.